mène un combat qui mérite un... El mundo creyó conocerla, el rostro más libre del cine europeo, el símbolo absoluto del deseo, de la rebeldía, de una Francia que rompía reglas. Pero cuando el nombre de Brigitte Bardot deja de ser aplauso y se convierte en silencio, surge una pregunta incómoda. ¿Cómo una mujer que ganó fortunas, cambió la cultura y dominó la mirada del planeta terminó aislada, polémica y profundamente sola? Mientras millones la veneraban, ella se retiraba del mundo. Mientras el dinero fluía, la felicidad no llegó. ¿Fue la fama su mayor triunfo o su condena más larga? Para entender por qué la figura de Brigitte Bardot se convirtió en un fenómeno que trascendió el cine, es necesario retroceder mucho antes de los flashes, antes de Cannes, antes incluso de que su nombre fuera pronunciado fuera de Francia. Bardot nació en 1934, en el seno de una familia burguesa parisina. No creció en la carencia material, pero sí en un entorno rígido, marcado por la disciplina, el conservadurismo y una educación que no dejaba demasiado espacio para la fragilidad emocional. Desde niña, padeció episodios de ansiedad y soledad. No es un detalle menor, es el primer indicio de una personalidad que, más tarde, chocaría frontalmente con la exposición pública masiva. Su entrada al mundo artístico no fue producto de una ambición desmedida, sino de una combinación de azar, belleza precoz y una industria hambrienta de nuevos símbolos. A los 15 años ya posaba para revistas de moda. A los 18 debutaba en el cine. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1956 con Dieu, Créa la Femme. Aquella película no solo lanzó a Bardot al estrellato, detonó un terremoto cultural. En una Europa todavía moralmente contenida tras la guerra, Bardot apareció como un cuerpo libre, una mujer que no pedía permiso. No actuaba la sensualidad, la encarnaba. Aquí se construye la segunda capa de su historia, la imagen pública. Para el público, Brigitte Bardot no era simplemente una actriz, representaba una ruptura. Fue asociada a la liberación sexual, al hedonismo, a una juventud que ya no quería obedecer. Su imagen cruzó fronteras, llegó a Estados Unidos, influyó en la moda, en la música, en la publicidad. El bikini dejó de ser una prenda marginal. El cabello suelto y el maquillaje natural se convirtieron en declaración política. Bardot era una idea antes que una persona. Pero esa imagen tenía un costo. A diferencia de otras estrellas que aprendieron a negociar con la fama, Bardot nunca logró construir una distancia saludable entre el personaje y la mujer real. Cada gesto suyo era interpretado como un mensaje, cada silencio como una provocación. La prensa no la seguía, la perseguía. Sus relaciones sentimentales se convertían en titulares, sus matrimonios en espectáculos, su maternidad en debate público. Nada le pertenecía del todo. La tercera capa es la razón por la que su vida merece ser analizada bajo una lente más profunda. Bardot no es solo una historia individual, es un espejo de un sistema que eleva y devora. En los años 60, el cine europeo vivía una edad dorada, pero también una transformación industrial. Los estudios comenzaban a entender el valor comercial de la imagen femenina como mercancía global. Bardot fue una de las primeras mujeres en experimentar esa cosificación a escala planetaria. Generaba ingresos multimillonarios, llenaba salas, vendía revistas, pero no tenía control real sobre la narrativa que se construía alrededor de ella. Mientras el público veía glamour, Bardot vivía una presión constante. Declaró en múltiples entrevistas su incomodidad con el rodaje, con las miradas, con la obligación de ser deseable incluso fuera de cámara. A los 39 años, en pleno éxito, tomó una decisión que desconcertó a la industria. Abandonó definitivamente el cine. No por falta de contratos, no por caída de popularidad, se retiró porque no podía más. Este gesto es clave. En una sociedad que asocia éxito con permanencia, Bardot eligió desaparecer. Mientras otras actrices luchaban por prolongar su carrera, ella renunció al centro del escenario. La pregunta inevitable es ¿por qué? ¿Fue una huida? ¿Un acto de libertad? ¿O el síntoma de un desgaste irreversible?
El contexto histórico también importa. Francia atravesaba cambios profundos. Mayo del 68, la redefinición de los roles de género, el cuestionamiento de las élites culturales. Bardot, paradójicamente, quedó atrapada entre dos mundos. Para los conservadores era un escándalo. Para los progresistas, una figura incómoda que no siempre se alineaba con los discursos esperados. Nunca fue una intelectual militante. Nunca quiso ser portavoz de causas humanas. Su sensibilidad, sin embargo, encontró un cauce claro más tarde: la defensa radical de los animales. Así la imagen pública comenzó a fracturarse. De símbolo de libertad pasó a figura polémica. Sus declaraciones, su aislamiento en Saint-Tropez, su rechazo a la vida social alimentaron una percepción contradictoria. Admirada y criticada, mítica y cuestionada, Bardot dejó de ser consenso. Este es el punto exacto donde el análisis se vuelve necesario, porque su historia no habla solo de fama, sino de los límites del dinero, del reconocimiento y del deseo colectivo. Bardot ganó mucho, influyó como pocas, pero nunca encajó en el molde que el éxito le ofrecía. Y esa tensión permanente explica por qué su vida, más allá del cine, sigue generando debate. En la siguiente parte, entraremos en el terreno más incómodo y revelador: el dinero. ¿Cómo se construyó realmente su fortuna? ¿Qué decisiones financieras tomó? ¿Y qué dicen esas decisiones sobre la mujer que se escondía detrás del mito? Cuando se habla de la fortuna de Brigitte Bardot, suele imaginarse una riqueza descomunal, propia de una estrella que dominó la taquilla europea durante casi 2 décadas. La realidad es más compleja y, como en casi toda su vida, profundamente paradójica. Bardot ganó mucho dinero, sí, pero lo hizo en un sistema que aún no protegía ni empoderaba plenamente a las mujeres frente a la explotación de su imagen. Entre finales de los años 50 y mediados de los 60, Bardot fue una de las actrices mejor pagadas de Europa. Sus honorarios por película se contaban en cientos de miles de francos franceses, cifras extraordinarias para la época. Para ponerlo en perspectiva, mientras un trabajador medio en Francia ganaba el equivalente a unos pocos miles de francos al año, Bardot podía percibir en un solo rodaje lo que una familia obrera no reuniría en décadas. Cada estreno no solo llenaba salas, activaba una cadena de ingresos paralelos, derechos de exhibición internacional, ventas a Estados Unidos, acuerdos con distribuidores italianos y alemanes. Sin embargo, a diferencia de estrellas posteriores, Bardot no construyó un imperio empresarial alrededor de su nombre. No creó productoras propias de gran escala. No diversificó agresivamente en marcas, perfumes o líneas de moda con control accionarial. Su imagen se utilizó, se vendió y se reprodujo, pero muchas veces bajo contratos poco favorables, firmados cuando aún era muy joven y carecía de asesoramiento financiero sólido. El dinero entraba rápido, el control no tanto. Otro elemento clave fueron los derechos de imagen. Bardot fue fotografiada, filmada y reproducida hasta el agotamiento. Portadas, pósteres, postales, calendarios. Gran parte de ese material generó fortunas, no siempre para ella. La legislación de la época permitía a productores y editoriales explotar imágenes durante años, con compensaciones limitadas para la actriz. En términos modernos, Bardot fue una mina de oro en un sistema donde otros administraban la extracción. Su proyección internacional también tuvo límites. Hollywood la quiso, las ofertas llegaron, pero Bardot rechazó de forma reiterada instalarse en Estados Unidos. Esa decisión tuvo un costo financiero directo. Mientras contemporáneas suyas multiplicaban ingresos al cruzar el Atlántico, ella prefirió permanecer en Francia, cerca de su entorno, aunque eso significara renunciar a contratos multimillonarios y a una maquinaria de promoción sin precedentes. Este punto es fundamental para entender su relación con el dinero. Bardot nunca lo persiguió como fin último. Lo aceptó como consecuencia, pero rechazó los sacrificios personales que implicaba maximizarlo. Cada negativa a Hollywood fue, en términos económicos, una renuncia consciente. Cada retiro temporal, una pérdida de ingresos futuros.
En un mercado que premia la disponibilidad total, Bardot puso límites. Hacia principios de los años 70, cuando aún podía seguir acumulando riqueza, tomó la decisión más radical: abandonar definitivamente el cine. Desde el punto de vista financiero, fue un acto casi incomprensible. Desde el humano, una señal de agotamiento extremo. El flujo principal de dinero se cerró voluntariamente. A partir de ese momento, su relación con la riqueza cambiaría de forma drástica. El dinero ya no vendría del trabajo constante, sino de lo acumulado y de cómo decidiera utilizarlo. Y es ahí donde aparecen nuevas preguntas. ¿En qué invirtió? ¿Cómo vivió? ¿Qué tipo de patrimonio construyó con lo que ganó? Eso nos lleva al siguiente capítulo: los lugares, las casas, los espacios donde Bardot decidió esconderse del mundo. Cuando Brigitte Bardot decidió alejarse del cine, no solo cerró una etapa profesional, redefinió por completo su relación con el espacio, con el dinero y con el mundo exterior. Mientras otras estrellas invertían en mansiones urbanas, penthouses internacionales o residencias pensadas para ser vistas, Bardot eligió lo contrario: un lugar para desaparecer. Ese lugar fue La Madrague, una casa situada en la costa de Saint-Tropez. No es una mansión ostentosa en el sentido clásico. No fue concebida como símbolo de estatus, sino como refugio. Adquirida a finales de los años 50, cuando Saint-Tropez aún no era el epicentro del lujo mediterráneo, La Madrague se transformó con el tiempo en un enclave mítico, más por quien vivía allí que por su arquitectura. Con el paso de las décadas, el valor de la propiedad se multiplicó de forma exponencial. Según estimaciones de la prensa francesa, su valor actual se sitúa en decenas de millones de euros. Pero Bardot nunca la trató como un activo para especular. La casa se convirtió en una extensión de su personalidad, cerrada, protegida, casi fortificada. Vallas, vigilancia, un perímetro pensado para mantener lejos a curiosos y fotógrafos. No había fiestas, no había recepciones sociales. Donde otros veían una joya inmobiliaria, ella veía un muro contra el mundo. En términos financieros, mantener una propiedad así implica costos elevados: personal, seguridad, mantenimiento. Bardot los asumió sin convertir la casa en fuente de rentabilidad. No la alquiló, no la vendió, no la explotó comercialmente. Fue, desde el principio, un gasto consciente al servicio de una necesidad emocional: el aislamiento. Más allá de La Madrague, Bardot nunca mostró interés por acumular bienes raíces. No diversificó en múltiples residencias internacionales, no construyó un portafolio inmobiliario clásico. Su relación con el patrimonio fue funcional, no expansiva. Tenía lo que necesitaba para vivir lejos de la presión, no para multiplicar riqueza. Este dato es clave porque rompe con el patrón habitual de las grandes fortunas del espectáculo. El interior de su espacio de vida también habla de sus prioridades. La Madrague fue adaptada para acoger animales: perros, gatos, cabras, aves. El espacio humano fue cediendo terreno al espacio animal. Habitaciones convertidas en refugios, jardines transformados en zonas de cuidado. En lugar de obras de arte o mobiliario de lujo, la casa se llenó de jaulas, alimento, instalaciones improvisadas. Desde una lógica patrimonial clásica, esto es irracional. Desde su lógica personal, inevitable. Mientras el valor del inmueble crecía por factores externos, ubicación, prestigio, mercado, Bardot no capitalizaba esa ganancia. Vivía de forma cada vez más austera, casi monástica, a pesar de poseer un activo que muchos habrían convertido en liquidez inmediata. El dinero estaba allí, inmóvil, convertido en pared y tierra, no en poder de consumo. Este capítulo revela una verdad incómoda. Bardot utilizó su patrimonio no para amplificar su presencia social, sino para borrarla.
La riqueza, en su caso, no fue un trampolín hacia más visibilidad, sino un escudo. Y ese escudo tuvo un precio: el encierro voluntario, la distancia con el mundo, la ruptura definitiva con la vida pública. En el siguiente capítulo entraremos aún más en la intimidad de sus decisiones, cómo gastó su dinero, qué sacrificó y por qué su estilo de vida terminó chocando con la imagen que el público seguía proyectando sobre ella. Después de cerrar la puerta del cine, la vida cotidiana de Bardot se volvió casi irreconocible para quienes la habían convertido en mito. El dinero seguía existiendo, pero dejó de ocupar el centro. No hubo colecciones de coches, ni joyas icónicas, ni viajes constantes. Su rutina se organizó alrededor de una prioridad absoluta que terminó absorbiendo tiempo, recursos y energía: los animales. A diferencia de otras causas filantrópicas más visibles y socialmente celebradas, la defensa animal no generaba prestigio en los círculos culturales que ella había habitado. Bardot asumió ese costo. En 1986 creó su fundación, y a partir de ese momento su flujo financiero cambió de sentido. El dinero ya no entraba para sostener una vida pública, salía para sostener una causa que exigía gastos constantes y poco retorno simbólico. Refugios, campañas, rescates, alimentación, personal. Todo implicaba cifras recurrentes. La fundación llegó a movilizar millones de euros a lo largo de los años, financiados en parte por donaciones, pero también por aportes directos de su propio patrimonio. Este giro tuvo consecuencias inmediatas en su estilo de vida. Bardot redujo su consumo al mínimo. Vivía de forma sobria, casi ascética, en contraste total con la imagen de lujo que seguía asociándose a su nombre. La paradoja era evidente. Una de las mujeres más fotografiadas del siglo XX llevaba una existencia cada vez más invisible. Mientras su rostro seguía vendiéndose como ícono vintage, ella se alejaba del confort que ese estatus podía ofrecerle. Los gastos personales se concentraron en lo esencial y en lo funcional para su aislamiento: seguridad, mantenimiento de su propiedad, atención veterinaria. No había ostentación. Incluso su vestimenta se volvió práctica, sin concesiones al glamour. En términos financieros, esto significó una erosión progresiva de su liquidez, no porque viviera por encima de sus posibilidades, sino porque eligió invertir emocional y económicamente en una causa que no genera beneficios materiales. Este punto es crucial para entender el conflicto con la opinión pública. Mientras muchos esperaban de ella discursos refinados o compromisos políticamente consensuados, Bardot se radicalizó en su defensa animal. Sus declaraciones se volvieron duras, a veces torpes, a menudo polémicas. Las multas y sanciones judiciales derivadas de algunos de esos posicionamientos también tuvieron un impacto económico. No fueron ruinosas, pero sí simbólicas. El precio de hablar sin filtros, de no negociar el lenguaje. Así, el dinero dejó de ser una herramienta de libertad social para convertirse en combustible de una lucha solitaria. Bardot no compró aceptación, no invirtió en rehabilitar su imagen. Prefirió gastar en aquello que consideraba moralmente irrenunciable, incluso cuando eso profundizaba su aislamiento. Desde una lógica patrimonial clásica, sus decisiones parecen ineficientes. Desde una lógica humana, revelan coherencia extrema. Este capítulo muestra que su estilo de vida no fue el resultado de una caída, sino de una elección sostenida. Bardot no perdió el control de su dinero, renunció a usarlo para lo que el mundo esperaba de ella, y esa renuncia es quizá la clave para entender por qué su figura terminó generando más incomodidad que admiración unánime. En la siguiente sección, compararemos estas decisiones con las de otros íconos de su época y analizaremos las consecuencias personales y simbólicas de haber elegido un camino tan radicalmente distinto. Para comprender el alcance real de las decisiones de Bardot, no basta con observarlas en aislamiento. Es necesario compararlas con las trayectorias de otras figuras de su generación. Mujeres que partieron de contextos similares, pero eligieron estrategias opuestas frente al dinero, la fama y el envejecimiento público. Solo así se revela con claridad el precio y el significado de su elección.
En el mismo periodo histórico, el cine europeo produjo otras grandes divas que entendieron la fama como un capital a gestionar a largo plazo. Algunas prolongaron su carrera adaptándose a nuevos papeles. Otras migraron hacia Hollywood, donde el sistema ofrecía contratos más protectores, asesoramiento financiero sofisticado y una maquinaria de imagen capaz de reciclar el mito sin destruir a la persona. En esos casos, la riqueza se convirtió en una plataforma para asegurar estabilidad, prestigio cultural y, sobre todo, control narrativo. Bardot eligió lo contrario. Mientras el estándar social premiaba la permanencia, ella abrazó la retirada. Mientras el mercado incentivaba la diversificación y la expansión patrimonial, ella redujo. Esa diferencia no es anecdótica, es estructural, porque en la industria del espectáculo, desaparecer equivale a perder poder. Quien no está presente, no negocia, y Bardot aceptó conscientemente esa pérdida. Las consecuencias fueron múltiples. En el plano financiero, su patrimonio dejó de crecer de forma exponencial. No hubo grandes retornos de inversión ni expansión de marca personal. En términos comparativos, otras figuras de su época multiplicaron varias veces sus fortunas gracias a licencias, herencias empresariales y explotación controlada de su imagen. Bardot, en cambio, dejó que su capital se estabilizara y luego se erosionara lentamente, absorbido por gastos, donaciones y mantenimiento de un estilo de vida que no producía ingresos. En el plano social, el efecto fue aún más contundente. Al retirarse del consenso cultural, Bardot dejó de ser una figura cómoda. No participaba en ceremonias, no concedía entrevistas conciliadoras, no suavizaba su discurso. La sociedad, que había proyectado en ella fantasías de libertad, comenzó a exigirle coherencia moral, moderación, pedagogía. Bardot no ofreció nada de eso. Su negativa a adaptarse generó una ruptura con parte del público que antes la celebraba. Aquí aparece una de las paradojas más duras de su historia. Mientras otras celebridades lograron envejecer públicamente transformando su imagen, de símbolo erótico a referente cultural, de actriz a institución, Bardot quedó congelada en el imaginario colectivo. Para muchos, siguió siendo la mujer joven de los años 60. Todo lo que vino después resultó desconcertante, incluso molesto. El sistema no estaba preparado para una exestrella que se negara a evolucionar según sus expectativas. Las consecuencias personales de esta disonancia fueron profundas. El aislamiento no fue solo físico, fue también simbólico. Bardot se convirtió en una figura sin red de contención social. Cuando surgían polémicas, no había una estructura de relaciones públicas dispuesta a amortiguarlas. Cuando su imagen se deterioraba, no había una estrategia de rehabilitación. Cada conflicto reforzaba su marginalidad dentro del espacio cultural que ella misma había ayudado a crear. Comparada con sus contemporáneas, Bardot parece haber pagado un precio más alto en términos de aceptación pública, pero esa comparación revela algo más incómodo. La mayoría de esas trayectorias exitosas implicaron concesiones constantes, silencios estratégicos, alianzas políticas, ajustes discursivos. Bardot rechazó ese juego. No quiso negociar su voz, ni siquiera cuando esa voz la perjudicaba. Desde un punto de vista sociológico, su caso expone un límite del sistema de celebridad. La fama promete libertad, pero exige obediencia. Permite riqueza, pero condiciona el comportamiento. Bardot rompió ese contrato de manera unilateral, y el sistema respondió retirándole protección simbólica. No la destruyó económicamente, pero la dejó sola. Esta soledad no fue un accidente, fue la consecuencia directa de una serie de decisiones coherentes entre sí. Bardot eligió gastar su capital económico en una causa que no generaba aplausos. Eligió gastar su capital simbólico diciendo lo que pensaba, sin medir el impacto. Eligió gastar su capital social encerrándose en un espacio donde no tenía que representar nada para nadie. Comparada con la norma, su vida parece un fracaso de integración. Comparada consigo misma, es una línea recta. Bardot no cambió de valores, cambió de escenario.
y ese cambio dejó huellas profundas en su legado. La pregunta que queda abierta es inevitable. ¿Qué queda después de una vida así? ¿Qué tipo de herencia deja alguien que renunció a la acumulación tradicional y a la aprobación colectiva? Eso nos conduce a la siguiente y última gran sección del análisis, la noción del legado, no solo material, sino simbólico, no solo lo que se posee, sino lo que se deja. Llegados a este punto, la pregunta ya no es cuánto dinero tuvo Brigitte Bardot, sino qué tipo de legado construyó al decidir no comportarse como el mundo esperaba de ella. Porque su herencia no se mide únicamente en propiedades, cuentas o cifras estimadas por la prensa, sino en una huella cultural profundamente ambigua, incómoda y, precisamente por eso, duradera. En términos estrictamente materiales, el legado de Brigitte Bardot es limitado si se compara con otros íconos de su talla. No dejó un conglomerado empresarial, no estructuró una sucesión mediática cuidadosamente diseñada. Su patrimonio, concentrado en gran medida en su residencia de Saint-Tropez y en recursos destinados a su fundación, no responde al modelo clásico de transmisión de riqueza. El dinero, en su caso, fue utilizado como medio, no como fin, y eso tiene consecuencias. Su decisión más significativa fue transformar capital económico en capital moral, aunque ese capital no fuera universalmente aceptado. La fundación que lleva su nombre es el eje central de ese legado. No es un proyecto ornamental ni simbólico, es una estructura operativa, costosa, exigente, que absorbió gran parte de sus recursos y de su energía vital. Bardot no delegó emocionalmente esa causa, la encarnó. Eso implicó renunciar a comodidades, pero también a una narrativa pública más amable. Aquí aparece uno de los grandes límites del dinero que su historia expone con crudeza. La riqueza le permitió retirarse, protegerse, financiar su lucha, pero no le compró consenso, ni comprensión, ni indulgencia. Al contrario, cuanto más radical fue su compromiso, más se estrechó el espacio social que la rodeaba. El dinero sostuvo su independencia, pero no suavizó el juicio colectivo. En el plano simbólico, su legado es aún más complejo. Bardot permanece como un ícono absoluto de la libertad femenina de una época, pero también como una figura que incomoda al presente. No envejeció públicamente según el guión esperado, no se transformó en una abuela nacional, ni en una embajadora cultural consensuada. Eligió ser fiel a sí misma, incluso cuando esa fidelidad la colocó fuera del marco de aceptación. Esta disonancia es parte esencial de su herencia. Bardot demuestra que la fama no garantiza una salida digna ni un relato final armonioso. El sistema de celebridad celebra mientras el individuo cumple una función. Cuando deja de hacerlo, la admiración se vuelve frágil. Bardot aceptó ese riesgo. Prefirió perder centralidad antes que negociar su identidad. Su legado también plantea una pregunta incómoda para el espectador contemporáneo. ¿Qué esperamos realmente de quienes elevamos a la categoría de mito? ¿Que sigan representando nuestros valores incluso cuando ya no se reconocen en ellos? Bardot se negó a desempeñar ese papel, y esa negativa, más que cualquier escándalo, es lo que la volvió problemática. En términos históricos, su figura quedará dividida. Para algunos, será siempre la mujer que liberó el cuerpo femenino en la pantalla. Para otros, una activista inflexible, incapaz de matizar su discurso. Ambas lecturas coexistirán, porque ambas son verdaderas. Su legado no es unitario, es una fisura abierta en la memoria cultural europea. Y quizás ahí recibe su mayor impacto. Bardot no dejó una lección cómoda ni un mensaje empaquetado. Dejó una vida que obliga a pensar en los límites del éxito, en el precio de la coherencia y en aquello que el dinero, por mucho que abunde, nunca logra resolver. Solo queda cerrar este recorrido con una última reflexión. No sobre ella, sino sobre nosotros, sobre lo que admiramos, lo que castigamos y lo que olvidamos cuando el brillo se apaga. Al observar la vida de Brigitte Bardot en su conjunto, resulta evidente que su historia no encaja en el relato tranquilizador que suele acompañar a los grandes íconos. No hay un final armonioso, ni una síntesis reconfortante. Hay, en cambio, una trayectoria marcada por decisiones coherentes y por consecuencias que nadie puede suavizar del todo. Bardot fue una de las mujeres más influyentes del siglo XX. Cambió la estética,
el cine, la percepción del deseo femenino. Ganó dinero, poder simbólico y una visibilidad que pocas personas han conocido. Pero cuando llegó el momento de elegir qué hacer con todo eso, no optó por la acumulación ni por la perpetuación del aplauso. Optó por retirarse, por decir no, por gastar su capital, económico y simbólico, en una causa que no ofrecía redención pública. Su vida demuestra que el dinero puede comprar silencio, protección, independencia, pero no compra comprensión, no compra indulgencia, no compra una narrativa final favorable. La fama, por su parte, es aún más frágil. Ilumina mientras se la alimenta, castiga cuando se la contradice. En ese sentido, Bardot no fracasó en administrar su fortuna. Fracasó, si es que puede llamarse así, en cumplir las expectativas que otros proyectaron sobre ella. Y quizá ahí reside la lección más incómoda de su historia, porque obliga a preguntarnos si el éxito consiste en agradar hasta el final o en mantenerse fiel incluso cuando el precio es la soledad. Al cerrar este recorrido, queda una imagen final. No la del ícono eterno, ni la del escándalo, la de una mujer que eligió vivir según sus propias reglas, aun sabiendo que esas reglas la dejarían fuera del consenso. Una vida que no pide ser imitada, pero sí comprendida. Ahora la pregunta ya no es quién fue Brigitte Bardot, sino qué nos dice su historia sobre nuestra relación con el dinero, la fama y el derecho a elegir un camino propio.